¿Qué tal, amigos? Buenos días. Estamos aquí una mañana más que el Señor nos regala para compartir su palabra y para ser testigos, ¿verdad?, de una palabra que sé que va a edificar nuestras vidas en esta mañana. Vamos a dar un tiempito para las personas que se estén conectando en este momento, compartan, ¿verdad? Si se está escuchando bien, si nos ven bien. Tengo una palabra que Dios nos ha dado tremendamente esta mañana, que sé que va a edificar su vida. Vamos a ver cómo Cristo es la unión de las realidades paralelas. Y cuando nosotros hablamos de las realidades paralelas, estamos hablando cómo el Señor completó esa obra tanto en lo invisible como en lo visible. Y es importante entender este misterio que nos habla y nos diserta todas las escrituras a través de las epístolas. Y quiero tocar varios pasajes de la escritura que se encuentran en Génesis capítulo 1, versos 2 y 3. También voy a estar compartiendo en el mismo capítulo 1, 7 y 8. Y voy a usar varias versiones, ¿verdad? Tengo varias versiones de las escrituras, como la Biblia del Oso, que es de 1569, para que podamos ver mucho más antiguo cómo lo expresaba la escritura. La Biblia del Oso de 1569. También tengo una Reina Valera antigua que es de 1909, ¿ok? Y fíjese cómo aquí dice la escritura, para entonces entrar de lleno a una palabra específica, ¿verdad? Dentro de esta porción. Dice que en el principio, la versión del Oso, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. La Reina Valera de 1909 dice, en el principio también crió Dios los cielos y la tierra. Gracias, Alma. Bendiciones, prima. Gracias. Dice que todo se ve y se escucha bien. Muy bien. Ok. Y la versión de la Torá de 1999 lo expresa de la siguiente manera. En el comienzo de la creación de Dios del cielo y la tierra, cuando la tierra estaba informe y vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Quiero denotar en esta mañana la palabra crió. ¿Por qué es que la escritura en unas versiones se utiliza la palabra crió y otras creó? Y ahí voy porque la palabra hebrea utilizada aquí, bara, significa una raíz primitiva. Significa absolutamente crear. Significa de una forma cualificada como cortar una madera. Significa también seleccionar. Significa alimentar como en procesos formativos. Ahí ya vamos viendo que en la palabra crear nada más, Dios no se está refiriendo solamente a traer la materia de lo invisible a lo visible, sino a formar esa creación, ¿verdad? Entonces, también significa escoger, también significa despachar, como de eliminar, también significa hacer, pero también significa hacer algo grueso. Todo esto. Y vamos entonces ahora a los versículos 6, 7 y 8. Dice, dijo Dios que haya un firmamento en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas. Así Dios hizo el firmamento
y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas de las que estaban por encima del firmamento. Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo, y fue de tarde y fue de mañana el segundo día. Note que algo que queremos recalcar también es que los días que se relatan en el libro de Génesis comienzan de noche. ¿Por qué? Porque los días en el calendario de las Escrituras son días lunares. Y para Dios el comienzo de un día, este principio está en todas las Escrituras, por eso dice la Escritura, en la noche será el lloro, pero a la mañana la alegría. Es decir, para Dios el final de un día termina en la luz. ¿Me entiende? Para Dios, los días de Dios al parecer comienzan en oscuridad, pero terminan en luz. Esto es muy importante entenderlo en las Escrituras. Ahora, todo lo que yo quiero hablarte está también en las Escrituras cuando el Señor nos dice que por medio de toda la creación, entonces es lo que quiero que te fijes en esta mañana, por medio de toda la creación Dios explicó su eterno poder y deidad. Es decir, todo lo que Dios es fue explicado por medio de la creación. Entonces, nosotros tenemos que entender que antes que el ser humano fuera la materia que hoy somos, Dios hizo una, por decir así, para que usted me entienda, una sociedad celestial. Es decir, el cielo fue primero que la tierra. Por eso dice la Escritura en este sentido, en el principio crió Dios, en ese orden, crió Dios los cielos y la tierra. Es decir, Dios de alguna manera comenzó un ensayo en lo celestial, ¿verdad? Para terminar lo que iba a ser en el hombre, mire, como un todo, como una sociedad por todas las generaciones. Cielos, tierra. Cielos, fíjese que cuando la Escritura nos habla de cielos, nos habla en plural, pero cuando nos habla de tierra, nos habla en singular. Es decir, un plan para toda la tierra. Pero en los ámbitos celestiales, Dios comenzó unos procesos formativos, ¿verdad?, que habla de la inmensidad de Dios. Entonces no podemos entender como que todo fue corrido, sino que algo sucedió en la forma en que Dios crió los cielos, en la forma en que dio una formación, mire, de un lugar o de una forma a otra, para entonces terminar en el plan, en la fundación del plan perfecto de Dios por medio de Cristo para nosotros. Todo esto nos dice primero, todo esto lo vemos en la palabra crear. Mire, la palabra crear nos dice primero, esto es lo que nos dice en el ámbito invisible, que Dios primero hizo una raíz primero. De hecho, si nosotros analizáramos la palabra solamente principio, la palabra principio en todas las Escrituras nos habla de Cristo. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dicen que Cristo es el principio y el fin, el primero y el último. Es como si Génesis en realidad lo que dijera es, en Cristo crió Dios los cielos y la tierra. ¿Me entiende? Podemos sustituir la palabra principio por Cristo. O sea, cuando la Escritura en este sentido nos está hablando de principio, en realidad no nos está hablando de
de algo que va más allá de un inicio. Nos está hablando del principio como la persona misma de Cristo. Y esto es bien importante entenderlo, por lo que Dios nos va a revelar en Génesis es en realidad el inicio de su propósito eterno. Dios no está dándole énfasis al inicio de la materia, sino al inicio de cuál es ese propósito eterno en Cristo. Entonces, fíjese que todo esto que el Señor nos habló por medio del Evangelio, ¿de dónde los apóstoles lo sacaron? Mire, de las Escrituras. Pero tenemos que entender que en base a esto, las Escrituras existentes para el tiempo de los apóstoles era toda la Torá, todo lo que nosotros llamamos en español como en el Antiguo Testamento. Pero en este caso, ellos estaban en proceso de escribir sus cartas. ¿Me entiende? Las únicas escrituras existentes para el tiempo de los apóstoles, en realidad era el Antiguo Testamento. Entonces, todo esto de cuando el apóstol Pablo y los apóstoles tomaban para escribirnos a nosotros acerca del plan de Dios por medio del Mesías, del plan de Dios por medio de Cristo, nos habla desde Génesis. Y en Génesis podemos encontrar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el idioma hebreo es un idioma rico y es un idioma amplio para nosotros entender la idea de que Dios nos quiere dar con su propósito eterno desde este mismo principio. Entonces, en primer lugar, crear significa la raíz primera en lo invisible. Significa el Cristo invisible. Significa de ese del cual salieron todos los demás espíritus. Hubo un ser matriz en el universo. Es Cristo. Y cuando yo digo un ser matriz me refiero, es un ser de lo mismo que estoy hablando antes, del cual salieron todos. Como en la palabra Abba, que es la que se traduce como Padre en las Escrituras, nos habla de la fuente. Es decir, tenemos que entender que Cristo fue la fuente en el universo de todo ser. Alrededor de este se iba a fluir toda la crianza. Eso es lo que significa cuando las Escrituras nos dicen, mire, que esta salvación estaba desde antes de la fundación del mundo. Hermano, mundo tenemos que entenderlo desde que la serpiente engañó a esa primera generación. Ahí comienza el mundo, porque mundo en las Escrituras se refiere al pensamiento opuesto a Dios. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios fundó esta salvación. Y quiere decir que todos nosotros, desde el mismo principio, antes de los seres humanos existir, Dios tenía una crianza, Dios tenía una forma de entrenamiento que nos quería revelar por medio de las cosas creadas, de la materia, de la formación espiritual. Todo esto nos quería hablar de la formación espiritual que de todos los demás seres espirituales. Es decir, nosotros no podemos pensar que toda la salvación de Dios, todo lo que es la salvación de Dios, mire, está basado en que tanto el cielo conoce el plan eterno de Dios, y entonces el plan eterno de Dios siendo establecido en los cielos, siendo establecido en el ámbito invisible, Dios fue utilizando el ámbito invisible desde el cual Él se iba a revelar a los seres humanos, desde el cual Él le iba a expresar una verdad de manera que nosotros pudiésemos entender esa verdad. De esto se trataba, que nosotros pudiéramos entender todo lo que Dios quería hacer con nosotros. Entonces,
En segunda, en segundo lugar, en el ámbito invisible, entendemos que Cristo fue la madera que el mismo Creador cortó, la madera de la que Dios Padre deseaba que fueran hechas sus generaciones. Y mire qué tremendo, desde la palabra crear entendemos esto. Desde la palabra crear entendemos que Él fue la madera, Él fue la misma madera del árbol de la vida que estaba allí para inspirarnos a nosotros a tener la vida de Dios. Entonces, Él mismo fue la madera, Cristo fue el árbol. Esta es otra referencia. Esto de la madera que Dios cortó fue Cristo primero, para que de esa madera estuviesen hechos todas las demás generaciones que vendrían sobre la tierra. Esto es otra referencia a Cristo. Entonces, esta forma primera de construcción por medio de la madera, de la carpintería, nos revela, amados, la forma más fácil en la que Dios podía utilizar para eliminar algo de la construcción. Note que más adelante el Señor va a utilizar de forma espiritual la roca sobre la que fue escrita la Torá. La Torá fue escrita en roca, pero fue más tarde. El material primero que Dios utilizó para revelar a Cristo fue la madera. Y la madera nos habla de que Dios pudiera lijar el corazón, que Dios pudiera, comenzar a dar una forma a nosotros. Es decir, el principio de Dios fue que nosotros pudiésemos tener un corazón que fuera maleable, un corazón que fuera hecho a la medida de Dios. Y mire qué tremendo si es esto, porque más adelante vamos a ver que en el tabernáculo la parte interior del arca del pacto era de madera de acacia. ¿Ve? Y muchas de las cosas que fueron forradas de oro en el tabernáculo, en su interior era madera. Y todo esto nos habla, nos representa, amados, de que todo lo que a Dios de nuestra humanidad no le agradaba podía ser lijado, podía ser trabajado, podía ser tallado. ¿Ok? Con mayor facilidad. Pero fíjese que Dios de una manera espiritual nos va hablando acerca de su trato interno con nosotros, la fase más interesada de Dios trabajar en nosotros en nuestro interior, porque nuestro interior es lo que luego va a reflejar lo que va a salir en el exterior. Entonces es importante nosotros entender que cuando todo hubiese estado grabado en piedra, iba a ser más difícil de romper. ¿Me entiende? Y eso no hablando, Dios iba a ser nuestra roca, pero Él necesitaba que el corazón humano fuera moldeable. Que el corazón, y esto nos habla, amados, de que en el ámbito espiritual nosotros tenemos que entender que tenemos que tener humildad para recibir la verdad de Dios. Esa verdad que en realidad nos cambia, esa verdad que en realidad nos hace más semejantes a Cristo. Nos da la imagen de Dios. La imagen de Dios es Cristo. Y Dios nos quiere hacer a nosotros conforme a la imagen de su Hijo. Por eso, Dios más adelante, por medio del profeta Jeremías, nos habló acerca de cómo Él iba a cambiar un corazón de carne, el corazón humano de piedra, a un corazón de carne. Porque en ese corazón de carne Él escribiría sus leyes,
¿verdad?, las leyes de Él en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, a Dios se le hace más fácil, más flexible poder trabajar con una generación que está dispuesta a que Dios elimine la forma incorrecta de su corazón. Esto es lo que Dios desea, amado. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que todas las circunstancias que nosotros vivimos en la tierra son manejadas por nuestro Creador, pero que nuestro Creador está en la intención y en el logro de Él poder trabajar y hacer nuestro corazón más semejante al de Él. Si nosotros comenzamos a ver solamente las circunstancias que ocurren en el mundo como parte de una agenda de las tinieblas, entonces vamos a evitar que muchas de las cosas que las tinieblas pueden hacer en lo visible, en realidad es con la autorización de Dios, porque Dios está formándonos como generación, es decir, las tinieblas no tienen la autoría. De Jehová es la tierra y su plenitud, de nuestro Dios es la tierra y su plenitud. Todo lo que las tinieblas puedan manejar, mire, están en la soberanía de Dios, con un orden para Dios trabajar con nosotros, su pueblo. Pero las tinieblas no van a llegar más allá de lo que Dios les permita. Pero sí es necesario que una generación responda al llamado de Dios, porque esto va a ser el que Dios permita que las tinieblas, amados, como pasó con el pueblo de Israel, mire, Dios permitió que muchas naciones tocaran a su pueblo en un momento determinado y lo llevaran cautivo cuando su pueblo fue desobediente al Señor. Pero no podemos entender, amado, esto como un castigo de que Dios nos quiere erradicar sobre la faz de la tierra, sino que Dios está interesado en que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo. Porque en este sentido el pueblo de Israel no tenía, escúcheme bien, no tenía el plan perfecto de Dios que era Cristo. Cristo sí puede cambiarnos por dentro, pero el pueblo de Israel todavía no tenía el plan perfecto en Cristo de que Dios los podía cambiar por dentro, no, porque ellos solamente recibían visitaciones de Dios, pero Dios no era morada dentro de ellos hasta que Cristo, el que iba a llegar a todo el corazón humano, de eso era que hablaba Jeremías, del nuevo pacto. El nuevo pacto eran las leyes y corazones salidas del corazón y las mentes de las personas. Entonces, tenemos que entender que esto nos habla de un ámbito más profundo en que el Espíritu de Dios quiere hacer salir su voz, pero su voz de nosotros. Dios nos quiere hablar a nuestros corazones y nuestras mentes. Pero nosotros necesitamos en este tiempo entender que hay un llamado del cielo para que nosotros volvamos a profundizar y a encontrar a Cristo por medio de su palabra. Nosotros necesitamos encontrar a Cristo por medio de las Escrituras, pero permitir que el Señor comience a llevarnos a aguas más profundas, esa obra interna que Dios quiere hacer con nosotros. Algo que no les he explicado hasta este momento, que fue parte de los versículos que leímos de Génesis capítulo 1, 6, 7 y 8, que en el firmamento nosotros podemos ver una imagen de Cristo separando las aguas de arriba. Amado, las aguas de arriba nos habla de la palabra enviada de Dios que iba a ser Cristo mismo. De esto hablaban los libros proféticos cuando nos hablaban de la lluvia que cae del cielo, ¿verdad? Que es necesario que
que riegue la tierra, que haga germinar y producir, y esa palabra hace la obra a la cual es enviada. Entonces, las aguas de arriba son las palabras de Dios. El agua del mar se refleja en el ámbito de las tinieblas, de lo que las tinieblas les abran a los seres humanos. Por eso las escrituras hablan de que la bestia que sale del mar es una generación, es una sociedad totalmente opuesta a Dios. Pero el mar, de donde está el leviatán, de donde está la serpiente, ¿verdad? Que muerde, ¿me entiendes? Habla de la serpiente, habla del sistema espiritual que habita la serpiente. Entonces, el único, amado, que podía separar al hombre, ¿me entiendes?, de ese sistema del mar, de donde sale la bestia, de donde sale otra forma que no es la de Dios, darle la forma al ser humano. Entonces, el firmamento nos habla de Cristo. Cristo es el único que podía poner fin a un sistema que lo que viene es a destruir al hombre. Cristo es el que podía poner fin a ese sistema y entonces hacernos parte a nosotros de la lluvia que viene del cielo, de Cristo mismo. Hacernos parte de lo que Dios quería formar en nosotros. Entonces era necesario, amado, y los científicos, ¿verdad?, que estudian esto más bien acerca dice que de antiguo se podía ver más bien como una bóveda cristalizada, y cuando las personas que están en las partes donde hay más nieve, ¿verdad?, el polo sur, el polo norte, podían divisar más claramente esa bóveda celeste que la escritura llamaba el firmamento, amado. Y no era solamente lo que nosotros llamamos el horizonte, donde se ve una línea que se separa. No. Antiguamente la bóveda celeste se podía ver una forma cristalizada que podía, mire, hacer separación de las aguas de abajo, de las aguas de arriba. Pero esto, cuando ocurrió el diluvio de Noé, ¿verdad?, se fue eliminando. Por eso dice que Dios rompió las cisternas de los cielos y también de abajo de la tierra. Por eso fue posible que ocurriera el diluvio de Noé, porque no solamente fue lluvia de arriba, sino que aguas de lo profundo, de abajo de la tierra, también salieron a la superficie. Entonces, todo esto podemos verlo aún en la historia de Noé. Podemos ver al arca en medio, o sea, cuando la parte del firmamento de Dios, de lo invisible, fue quitada, entonces vino el arca, y el arca nos habla de Cristo viniendo a lo visible. ¿Entiendes? Entonces podemos ver todo el plan perfecto de Dios por medio de Cristo en todo lo que ha ocurrido en la tierra. Y todo lo que las escrituras nos narran a nosotros es figura de lo que Cristo venía a hacer en nosotros. Cristo primero estuvo en un ámbito invisible para luego hacerse visible en medio de nosotros y concluir esa obra que Cristo quería hacer dentro del hombre para que fuera la iglesia. La iglesia como ese plan perfecto de Dios. Entonces, lo siguiente, ¿verdad? Esta serie no la vamos a culminar hoy, pero por lo menos en el día de hoy yo quiero que tú veas todo lo invisible que Cristo y Dios por medio de Cristo comenzó a hacer en nosotros, que nos era figura de lo que Dios quería completar en nosotros.
Entonces, la siguiente característica que está también en bara, en la palabra crear, es que Dios, por medio de Cristo invisible, hizo una selección del tipo de linaje que Él quería preservar por las generaciones. Por eso la palabra crear en este sentido, o criar, nos habla de que Dios estaba haciendo una selección del tipo de humanidad que Él quería que prevaleciera o que se preservara en la tierra. ¿Qué tipo de humanidad Él quería? Por eso Dios quería una humanidad conforme a Cristo. Porque Él, Cristo, es alguien claro, específico y que establece una clara diferencia con la oscuridad. Amado, Cristo no se mezcla con la oscuridad. No hay forma en que la luz del mundo pueda habitar en tinieblas. Y nosotros hoy día sabemos que hasta en el ámbito científico, amado, si hay luz, automáticamente desaparecen las tinieblas. Porque en realidad las tinieblas es la ausencia de luz. Saludo a Nivia también que nos está viendo, a Walter, bendiciones. Mire, entonces, la ausencia de luz literalmente es lo que es tinieblas. Entonces, es importante que en este sentido nosotros entendamos que Cristo marca una generación, marca un linaje que Él pueda preservar por las generaciones. Pero no es algo de lo que nosotros podemos hacer con fuerza humana, ¿verdad? No, es más que un cumplimiento de reglas, porque Cristo viene a ser espíritu dentro de nosotros, un espíritu que nos da la forma que Dios desea, que Dios anhela, para que nosotros lleguemos a ser esa imagen de Cristo. Entonces, Cristo no tiene ninguna expectativas en mi fuerza humana, sino en cuanto de Cristo yo puedo soltar a través de mí, en cuanto de Cristo puede ser formado a través de mí. De esto se trata el linaje, es decir, no es un linaje escogido por hombre, es un linaje escogido por Dios mismo. Pero esto de Dios escoger un linaje se trata de alguien que pueda escuchar su voz, de alguien que pueda obedecer a su voz. Saludos, hermana Belinel, bendiciones. Alguien que pueda escuchar su voz y pueda entonces ser testigo de que Dios quiere infundir dentro de nosotros su claridad, sus especificaciones en una construcción, y que Dios quiere establecer en nosotros una clara diferencia entre luz y tinieblas. Que nosotros seamos luz, que por medio de nosotros, ¿verdad?, siendo luz a las naciones, amados, y aún la palabra nación nosotros tenemos que entenderla en el ámbito divino, en el ámbito de Dios, cuando Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación. Es decir, Dios ve a cada hombre como una nación. ¿Me entiende? Haré de ti, Él no dijo haré de ustedes, haré de ti una gran nación. Es decir, Dios hablaba de esa nación santa, de esa nación espiritual que Él quería formar en cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros miramos con los ojos de Dios, nosotros vemos a cada persona como una nación en potencia. ¿Me entiende? Porque cada persona va a tocar una serie de personas en su vida a las cuales son agregadas esa nación. Por eso también le especifica sus palabras cuando vuelve y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
¿Me entiendes? Entonces tenemos que entender la palabra nación desde el punto de vista de Dios. No podemos entender naciones como los países que nosotros entendemos hoy día, porque la Escritura está hablando de un idioma conforme a la mente de Dios y no conforme al hombre. Entonces, cuando Dios ve de ti que tú puedes ser una gran nación, entonces tú entiendes que toda la multiplicación y la abundancia que Dios quiere hacer de ti en otras personas se va dando en la medida en que Cristo va siendo formado en ti. Entonces, de esa nación es que nos habla el Señor, de esa nación, de su vida increada, de su vida espiritual, de su vida eterna, que es conocerlo a Él. Y en este sentido, entonces, es que nosotros somos preservados como un linaje santo. Somos preservados como un tipo de nación que no es una nación visible, sino una nación invisible y espiritual. Ese tipo de nación era la que el Señor quería preservar. ¿Me entiende? No está hablando de un pueblo específico, porque por eso es que hoy día los judíos creen ser solamente un pueblo escogido por Dios, pero no entienden que en Cristo ya no hay judíos ni griegos, ¿ves? Ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos fuimos hechos uno solo. Que el plan de Dios en Cristo era formar en todos esa nación espiritual, esa nación invisible, esa nación conforme a la imagen de Dios. Dios no estaba para establecer una vestimenta física como en una nación, era una vestimenta espiritual. Y era ser vestidos de Cristo. ¿Me entiendes? Dios estaba queriendo que de ti no saliera un idioma específico de inglés, español. No, Dios quiere que salga el lenguaje del Espíritu. ¿Me entiendes? La forma de vida de una nación es una nación. Pero una nación tiene un vestido conforme a la dimensión en la que habita. Entonces nosotros fuimos creados, mire, para Dios habitarnos, pero también para que nosotros estuviéramos escondidos dentro de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro país? Nuestro país es Dios mismo. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que estar profundamente metidos dentro de Dios. Y el lenguaje de Dios vamos a hablar. Y el vestido con el que Dios está vestido es el que nosotros vamos a vestir. ¿Me entiende? Y el camino eterno que Dios por medio de Cristo camina. Nosotros vamos a caminar porque nuestro camino es Cristo mismo. Y eso nos habla de una dimensión. Es decir, nosotros nos movemos en Él y somos en Él. Imagínense hasta la profundidad que el Señor llega a explicarnos por medio de los apóstoles. Nos movemos y somos en Él. Pero entonces es necesario que nosotros primero, para entender este Cristo que une las realidades paralelas, y como yo les expliqué, hablando de realidades paralelas, me refiero a lo invisible y lo visible fue unido en Cristo en una sola realidad. Cristo es la unión de ambas realidades. Todo lo que hablábamos acerca de la verdad paralela, que todo lo que hablamos o todo en la forma en que es la creación existe una verdad invisible, de eso se trataba. Pero nosotros, para poder entender, porque la vida no viene de lo visible, la vida viene de lo invisible. O sea, lo invisible es más real que lo visible. Por eso la Biblia y la Escritura dice
que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, si nosotros no vemos primero al Cristo invisible y al Cristo en toda su función por medio de la creación, el plan eterno de Dios, no vamos a entender todo lo que el Señor quiere formar en lo visible. Y nosotros vamos a estar diciendo palabras como esta, ya todo se cumple, pero no vamos a entender que todavía hay mucho de la formación de Cristo que no se ha hecho en la tierra. Y no todo está cumplido. No todo está cumplido porque Dios no mide las cosas como lo que la gente mira, como si fueran profecías acerca del futuro. No, Dios no lo mide así. Dios lo mide porque si la imagen de su Hijo está totalmente formada en la iglesia, si está formada en nosotros, entonces en eso Dios se basa para ver que una generación ha logrado el plan perfecto de Dios. Entonces, en ese sentido, hasta que no sean restauradas todas las cosas, todo lo que Dios quiere manifestar de sí mismo en la tierra, no se va a ver porque Dios Padre está interesado en que nosotros entendamos que Él nos quiere hacer conforme a la imagen de su Hijo. De eso se trata. Y aquí está el misterio de lo que Dios quiere hacer en las generaciones. Que las generaciones revelen al Hijo de Dios. Esta es la fuente de su vida. Esta es la fuente de su vida. De eso se trata. Que un linaje, cuando es preservado, muestra que Él es la fuente de esta vida. El punto número 4 de cómo vemos a Cristo en esa creación del principio, Dios decidió, la palabra criar habla también de alimentarnos como procesos formativos, es decir, Dios decidió alimentarnos del maná escondido, que era Cristo primero, pero el maná escondido fue antes del pueblo de Israel con Moisés, fue en el ámbito espiritual cuando la Escritura dice que Dios crió los cielos y la tierra, y la palabra criar también habla de alimentar. Es decir, Dios alimentó la sociedad celestial antes de hacer el hombre de Cristo. Todo está basado, todo el cielo y toda la estructura celestial está basada en Cristo, en el fundamento de Cristo. Es decir, todos los seres angelicales están alimentados de Cristo. Los querubines hablan de faces del rostro de Cristo. Los 4, ¿me entiendes? La cara de león, la cara de águila, la cara de hombre, todo habla de Cristo. Entonces, Él desde lo invisible comenzó a alimentarnos en un proceso de crianza, de aprendizaje, inicialmente por las cosas, utilizando las cosas materiales para hablarnos de Cristo, para luego llegar a la madurez en el Cristo que se iba a manifestar, el Cristo que estaba en lo invisible, que estaba hablado en verdades por medio de toda la naturaleza y toda la creación, en el tiempo en que se hizo carne, se hizo visible. Entonces Cristo, hay otra fase de Cristo, luego que termina el plan en el ámbito invisible, ascendió. Y en este sentido hablamos del Cristo ascendido en nosotros, ¿sabes? El Cristo que se quiere levantar, porque dice Pablo, y en esto está esta explicación de que Pablo dice, ¿qué es esto
de que subió, sino fue que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Dios fue no solamente al infierno de un lugar físico, Dios fue a las bajezas humanas, a las partes abismales más profundas, en lo invisible de nosotros como seres humanos. Mire, para alumbrar en nuestras tinieblas. Por eso en este ámbito todo esto fue una revelación para los apóstoles. Por eso es que ellos cuentan acerca de esa vida. Escúcheme bien, Cristo estaba vivo desde el segundo día. Antes de levantarse físicamente de los muertos, el segundo día Él bajó a las partes invisibles y predicó a los espíritus encarcelados, que no fue otra cosa que Él fue a los santos que de algún modo habían tomado las palabras en promesas que Dios había hecho inicialmente, pero ahora les dijo: mira, soy yo, Cristo el Mesías. Entonces fíjase, por la razón que aquellos santos solamente los saludaron de lejos, pero también Cristo se les apareció en sus tinieblas. Por eso hay que entender las Escrituras en un ámbito más profundo. Cristo quiere contestar todas las interrogantes abismales que hay dentro de ti. Para Él ser la verdad, para tú no poder tener duda ninguna de lo que Cristo es en verdad, en la realidad. Entonces Dios va a descender a tus Hades internos, a tus vacíos internos, para llenarlos. De esto se trata. El que Cristo, imagínense, si Él mismo, después que la gente había muerto, por decir así, los que habían gozado de algo que se les había prometido, pero que no lo conocían claramente, aún allí, estando muerto, fue en el ámbito invisible predicarle, a contestarle a ellos todas las preguntas. Imagínense. O sea, note lo que es importante para Dios, tú conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Entonces tú tienes que entender esto que estamos hablando del concepto de ser criado por Dios. Comenzó en lo invisible. Entonces Cristo volvió a predicarle a Moisés, a Noé. Cristo volvió a contarles todas las interrogantes que él tenía de lo que se les había hablado, para explicarle que él era el Mesías a todos ellos, antes de levantarse al tercer día otra vez de los muertos. ¿Me entiendes? Y esto tú no lo puedes saber si no te es revelado de arriba. Pues eso es lo que experimentaron los apóstoles. Dios les explicó a cabalidad lo que ocurrió. ¿Me entiendes? Entonces, ve que nosotros nos alimentamos de Cristo primero en lo invisible y luego lo visible. Nosotros pudimos entender a Cristo primero en lo invisible, para llegar a la madurez de ese Cristo manifestado, que llegó a esas bajezas de nuestra humanidad y entonces nos subió a las alturas para nosotros estar, mire, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amados, hasta que Dios no contesta las interrogantes profundas que hay acerca de Dios y de Él en nuestro interior, nosotros no nos hemos sentado en lugares celestiales, porque todavía andamos por la vida con dudas, con cuestionamientos hacia Dios. Entonces no podemos manifestar con toda libertad todo lo que Dios quiere, mire, expresar por medio de nosotros, porque nos encontramos como cohibidos de manifestar todo lo que Dios nos habla. Pero cuando Dios nos habla, cuando Dios nos revela,
entonces nosotros ya tenemos la certeza y la seguridad de que estamos mirando al invisible. ¿Me entiende? Imagínense, hay que entender la fe de Dios para nosotros establecerlo no en algo de la tierra, sino en algo celestial. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y ese es nuestro fundamento, porque nuestro fundamento no está en algo visible, sino en alguien invisible. Y Cristo mató nuestra ignorancia sensorial. Por eso los apóstoles hablaban, mire, como cuando le habló a la iglesia de Éfeso, creo que ustedes han sido hechizados, porque así como a Eva, le dijo el apóstol Pablo, así como a Eva, vuestros sentidos han sido seducidos, engañados de la verdad. De esto se trata, que tus sentidos, tus 5 sentidos de lo físico, te engañan acerca de las verdades espirituales. Por eso nosotros tenemos que entender con el entendimiento del Espíritu, con la mente de Cristo, para nosotros, mire, deshacernos del viejo Adán, del hombre que está viciado con todo lo que vio en su ámbito físico, pero no vio lo que Dios le estaba mostrando en el ámbito espiritual celestial. Entonces, para eso vino Cristo, para nosotros volver a tener la madurez de recobrar la memoria que perdimos. Perdimos la memoria celestial y Cristo nos vino a devolver a esa madurez celestial en el nuevo humano, en el nuevo hombre, en el postrer Adán, que es Cristo, para entender espiritualmente. Entonces, para dejar de entender con un alma seducida por el mundo sensorial y entonces entender por el mundo espiritual toda nuestra realidad. Y entendemos así que por eso es que la Escritura nos habla de Cristo mismo, nos habla de Cristo mismo, no en un inicio de un tiempo cronológico, sino en el principio de la eternidad de Dios. Ese es Cristo. Es decir, Génesis no nos está hablando de un principio cronológico, así como ya usted se habrá dado cuenta cuando lee que en el 4.º día fue que Dios hizo el cielo, el sol y la luna. Entonces, Dios nos estaba hablando de los días de luz eterna. Cuando entonces el Señor dice haya luz, Dios no dijo que fuera hecha la luz, sino haya luz. La luz ya era, la luz ya existía, la luz estaba allí. Era Cristo. La luz era Cristo. Por eso el principio que el Señor nos está hablando es el principio de la luz de Dios, del conocimiento de Dios. Entonces la forma en que Dios nos iba a crear, a criar y a formar y a crear, que son palabras sinónimas en la palabra que se traduce aquí crear, para ir formándonos en Cristo, en su entendimiento. Entonces Cristo, Dios, utilizó las sombras de lo invisible hasta llegar a la realidad de lo visible, para luego unir ambas realidades en Cristo. Invisible y visible fue reunido en Cristo, para que tanto las cosas invisibles como las visibles fueran reunidas por medio de Cristo. Entonces, ambas realidades paralelas hay que entenderlas hoy como un todo en Cristo. Y de esto se trata, que
la unión de ambas realidades en Cristo se va a ver en la figura, en la creación del firmamento, lo que regulaba, como decíamos antes, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Cristo, amados, es que puso en su sitio a las tinieblas y ubicó al ámbito de Cristo, de la palabra de Dios dentro de nosotros. El firmamento en Dios, el firmamento de la creación, es el horizonte de Dios al que nosotros tenemos que mirar, que es Cristo. Cristo es la unión de cielo y tierra. Sin embargo, en la antigüedad, como bien dijimos antes, todos los científicos han dado evidencia de que se veía como una gran bóveda celeste o cristal que protegía las aguas de arriba, que evitaba que se unieran con las de abajo. Recordemos que más tarde fue esto lo que produjo el cataclismo en tiempo de Noé, como decíamos. Entonces, hubo una unión de ambas aguas en el diluvio de Noé, lluvia con aguas que estaban encerradas en lo profundo de la tierra que se abrió y causó aquel cataclismo. Sin embargo, ahora, como en antiguo, es decir, cuando lo que estaba hecho por la mano de Dios invisible, aquella bóveda, faltó, Dios trajo su arca, el arca en tiempo de Noé, revelándonos acerca de cómo Cristo se iba a hacer visible. De esto nos hablaba. El sitio de la protección de Dios entonces venía a existir por medio del arca que él instruyó a Noé a construir. Y ahí entonces podemos ver en una forma figurada a Cristo. Otra vez, esto es necesario saberlo. De las aguas de abajo, como yo le explicaba antes, es donde viene el dragón, es donde viene la bestia. Pero en cambio, de las aguas de arriba viene la lluvia, que nos habló en tiempos proféticos Jeremías, hablándonos de la lluvia que desciende del cielo y riega y hace germinar la tierra y la hace producir. Hablaba de Cristo. Cristo es la palabra en la tierra, que somos nosotros el hombre, que hace crecer a Dios, el misterio de Dios en nosotros, que es la iglesia, Dios habitando en los hombres. Así que cuando la palabra de Dios, que es Cristo, que la bebe la tierra, que es el hombre, hace la obra la cual es enviada, haciendo germinar y producir, ¿qué es lo que Dios produce? Su nueva creación, la iglesia. Este es el misterio de Cristo, como el conector de las dos realidades. Cristo como conector de ambas realidades. Dios tomó al hombre bestia, porque usted me entienda, y lo enchufó al hombre celestial que es Cristo para producir la nueva creación. Por eso es que las Escrituras en un sentido espiritual hablan de la sabiduría del enemigo como animal terrenal diabólica. Es decir, la sabiduría de la serpiente es lo que nos quiere hacer a nosotros una bestia. ¿Me entiendes? Quiere hacer de la generación humana una bestia. Porque nos quiere que la humanidad viva conforme a una sociedad carnal. ¿Me entiendes? Entonces, pero en Cristo, si nosotros hallamos la luz nos hace a nosotros una sociedad celestial. Cristo quiere hacernos una sociedad celestial, que pensemos como Él, que hablemos como Él, que nos vistamos de Él. Él es la vestidura, Él es la armadura. La armadura no son cosas materiales que nosotros obtenemos,
La armadura es Cristo, es la voz del Espíritu, es el pensamiento de Dios en el casco, ¿me entiendes? Es ceñido vuestros lomos con la verdad, Cristo, justicia nuestra, Él, Cristo siendo nuestra justicia. Entonces, este es el ser donde conviven dos mundos, visible e invisible, es Cristo. Tenemos que entenderlo. Usted tiene que volver a leer Efesios, Colosenses, capítulo 1, por ahí en adelante, para que entienda cómo en Cristo todo fue reunido. Entonces, Cristo realmente, escúcheme bien esto, simple, de una manera para que usted lo entienda, Cristo es lo mejor de dos mundos. Es Cristo lo mejor de dos mundos, de lo visible y lo invisible. Por eso Dios resolvió reunirlo todo en Cristo para que se fundamenten en esa roca. Eres la mejor zapata de este edificio, es la mejor construcción que ningún huracán, terremoto ni desastre puede destruir. Es Cristo. Ese es el fundamento que necesitamos. Eres el fundamento de la salud más gloriosa que tú puedes disfrutar. Es Cristo. Cristo estando en tu genética es la verdadera energía de luz de Dios en ti, que mantiene tus células vivas, que mantiene tus células en un ámbito saludable. Cristo. Entonces, si no entendemos la profundidad de lo que Cristo quiere ser, entonces nuestra mente pensando en el ámbito como funciona el sistema alejado de Dios, controlado por la serpiente, entonces nosotros vamos a mantenernos en una energía opuesta a la energía de la luz de Dios, del entendimiento de Dios, de eso se trata. Entonces, si nosotros nos mantenemos entendiendo como Dios entiende, nos mantenemos con la luz que Dios posee y que Dios se mueve, porque Dios es luz. Y los que le adoran es necesario que en luz adoren, en espíritu y verdad, que adoren siendo luz como Él es, que habiten en el mismo ámbito en el que Él vive. Entonces, si nosotros tenemos la luz de Dios, entonces, mire, las conexiones que nuestro cerebro y todo nuestro ser hace con nuestros neurotransmisores fuera de nosotros, va a ser conectarnos con el Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo. Y entonces nosotros vamos a gozar en nuestra vida en la zona donde Dios habita, que es espíritu. Y espíritu es el que va a ser nuestro hábitat natural. Y eso es lo que Dios desea y anhela. Entonces, todo el engaño del sistema, todo el engaño de afuera que no proviene del ámbito espiritual donde Dios habita, no nos va a poder hacer daño porque nosotros no nos conectamos con ese sistema. No nos conectamos con esa realidad espiritual de la serpiente. ¿Me entiende? No nos conectamos con esa mentalidad. No nos aliamos a esas aguas de abajo. Nosotros nos aliamos a las aguas de arriba, que es Cristo. Pues si nos aliamos a las aguas de abajo, de las aguas de abajo es que procede la bestia, el dragón, todo lo que usted quiera llamarle, que en realidad, como dice el libro de Revelación, es la serpiente antigua y Satanás. Pero Cristo quiere que nosotros estemos conectados a Él. Y conectados a Él, nosotros vamos a gozar de una vida eterna. El Dios invisible, inmortal, y nosotros vamos a ser, mire, en esa vida eterna inmortales. Porque lo que se ve
fue hecho de lo que no se ve. Entonces la vida de Dios es lo más real. La vida de Dios es lo más real y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos vivir aferrados a lo terrenal, porque nosotros tenemos una patria celestial, nosotros tenemos otra ciudadanía que no procede de lo visible, sino de lo invisible. Y ahí es que estamos seguros, en Cristo. Pero esa ciudadanía celestial tenemos que entender que es manifiesta hoy desde la tierra de los vivos. Es aquí que nosotros mostramos a Cristo glorificado, a Cristo en lugares celestiales por medio de nosotros, para dar a conocer que su sabiduría, para dar a conocer esta luz a otros que están en tinieblas. De eso se trata. Cristo en ti va a ser luz. Cristo en ti va a ser amor. Cristo en ti va a ser espíritu. Espíritu para dar una naturaleza espiritual que la gente va a entender, va a entrar y va a ser parte de esa naturaleza. Así que en esta mañana te dejo con esta palabra, comparte, permite que otros puedan participar también de esta verdad y ser parte de Cristo. Así que también comparto otras de estas palabras, son subidas en YouTube, en mi canal Cielo Nuevo, así que conéctate y sé parte de otras palabras que Dios está hablando en este tiempo. Bendiciones. Bye.